Compartir aquí. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí, se ve perfecto. Vale, Gracias. listo. Entonces, vamos a empezar. Eh, Bienvenidos a la segunda conferencia del curso Procesos y Problemas del Mundo Antiguo y Medieval. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de esta tercera actividad y a explicar la actividad. En este caso sería la civilización romana, que es el tema que nos vamos a trabajar ahorita en la fase 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Examinar esas características del Imperio Romano, que en un principio no fue imperio. Lo que más conocemos es el Imperio Romano, pero en un principio no fue imperio. Y también esas causas y consecuencias de su crisis y desintegración. Así a grandes rasgos, ¿no? Pues, no hay que hacer unas lecturas que ustedes ya me imagino que ahora deben estar haciendo para realizar el trabajo que tienen que desarrollar. Bueno, entonces, ¿qué es la civilización romana? Esa civilización romana surge a lo largo de un proceso que duró cientos de años, ¿no? Siglos, a partir del siglo octavo antes de Cristo, que en una región sobre la que se construyó lo que conoce hoy como Roma, en el Lacio, y era un lugar, digamos, que era favorable porque había un tránsito, un tránsito de muchos pueblos por esa zona, y estaba ubicado junto al río Tíber, que atravesaba buena parte de los territorios de lo que se conoce como Italia, ¿no? Entonces, ese río desembocaba en el mar Tirreno, entonces era digamos, una vía de comunicación hacia el Mediterráneo y hacia el Tirreno y hacia el Mediterráneo. Entonces, esos primeros pobladores del Lacio fueron grupos, varios grupos, que en esa época había tribus en esas zonas, eran grupos eh, llamados itálicos, otros como los sabinos y los latinos que venían digamos, del oriente. También se asentaron un grupo conocido como los etruscos, que venían provenientes del Mediterráneo, ¿no? De la parte de la Toscana, perdón, de la parte de la Toscana del norte de Italia, de lo que se conoce como Italia hoy. La formación de esta cultura romana es el resultado de la interacción entre esas diversas poblaciones. Entonces podemos decir que la cultura romana no surgió de un solo pueblo, sino digamos, como esa unión entre diferentes pueblos que son los sabinos, los latinos, los etruscos, los itálicos, y fueron conformando como un solo pueblo, ¿no? Uniendo todas esas tradiciones que ellos tenían. Lógicamente, más adelante vamos a ver que también hay una apropiación de la cultura de Grecia, ¿no? Eh, la influencia de los, digamos, como les dije, la influencia de los colonos griegos, que también se fueron asentando en el sur de esa península itálica, que fueron llegando ahí a través de la navegación, eh, y en la isla de Sicilia. La isla de Sicilia es la isla, esa isla grandísima que está pegada donde termina la bota itálica. Eh, Se habla que la constitución de Roma como ciudad pudo ser el resultado de esa agregación gradual de aldeas sobre el monte Palatino, que fue el monte donde se fundó esta ciudad, ¿no? Como la que recoge a todos estos pueblos. Pero también se habla de una leyenda que es la que ustedes están viendo acá en, el, en la diapositiva. Hay una leyenda de cómo se formó Roma, ¿no? Y es que es de origen mitológico, que la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., que digamos que después de luego de nacer habían sido abandonados por su padre a orillas del río Tíber y que lograron sobrevivir amamantados por una loba. Por eso el símbolo de Roma y a la entrada de Roma siempre estaba esta escultura. Y si a ustedes les gusta el fútbol, a los que les gusta el fútbol, van a mirar el escudo del equipo eh, Roma de fútbol, tiene al lobo amamantando a los gemelos. Y, pero digamos que lograron sobrevivir y ya adultos, los hermanos deciden fundar una nueva ciudad, pero tuvieron un enfrentamiento entre los dos, pues, sobre en qué colina era que se iba a fundar dicha ciudad. Entonces Rómulo
asesinó a Remo y fundó la ciudad de Roma sobre el monte Palatino y se convirtió, digamos, en el primer rey digamos, de este pueblo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de rey, ¿no? Y no hablamos de imperio, hablamos de un rey. ¿Cómo se dividen, digamos, las edades en que, o los principales periodos en los que se fue consolidando lo que se conoció más adelante como el Imperio Romano? Tenemos la monarquía que fue del 753 al, al 509. Es que los historiadores siempre reconocen esas tres etapas de la historia del gobierno de Roma. Y está la monarquía, la república y el imperio, ¿no? Entonces, la monarquía que va del 753 al 509, en este periodo el gobierno, digamos, el gobierno de la ciudad-estado de Roma estaba a cargo de un rey, ¿no? En latín rex, digamos que ese es como el lenguaje que manejan ellos. Eh, y se habla de ciudad-estado, entonces, ¿en qué se parece a lo que hablábamos de Grecia, que hay ciudades-estado, ¿no? Entonces, hay un rey que está gobernando la ciudad-estado. ¿Cuál es la ciudad-estado? Roma, ¿listo? Que era elegido por un consejo de ancianos y según la tradición recogida de las diferentes obras romanas a posteriori, hubo 7 reyes y los primeros 4 eran de origen latino y sabino, ¿no? O sea, la zona del Lacio, esos primeros pueblos que fueron conformando lo que se conoce como los pueblos, como el pueblo romano, ¿no? Y los últimos 3 eran de origen etrusco, de esa zona de la Toscana, al norte de la península itálica. Los historiadores han considerado que esta lista contiene elementos legendarios como la inclusión del mítico Rómulo. Como les decía al principio, Rómulo fue el primer rey después de asesinar a su hermano Remo y fundar la ciudad de Roma. Y de todos modos, pues digamos que se reconoce una influencia etrusca en la formación del Estado. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a mirar se van a entrar y van a las lecturas, van a mirar el arte y la cultura de esta civilización romana, van a encontrar muchos elementos de la cultura etrusca. Van a estar, digamos, en todas sus obras, de pinturas o esculturas y en muchas de sus construcciones, ¿no? Entonces, hay una gran influencia de la cultura etrusca en esa formación del Estado romano. A partir del 509 y hasta el 27 a.C. se forma, o esta monarquía pasa a ser una república, y fue instaurada cuando se derrotó al último rey, se derrocó, perdón, al último rey que fue Lucio Tarquino, que lo apodaban el Soberbio. El gobierno pasó a estar a cargo de altos magistrados electivos como los cónsules y el Senado, compuesto inicialmente por patricios y luego por plebeyos. Patricios eran, digamos, un grupo de ciudadanos de la ciudad de Roma que digamos, tenían una buena posición económica y una buena posición política. ¿Listo? Entonces, esos eran patricios. Ya había unos representantes de los plebeyos que era, digamos, la base del pueblo romano. Entonces, ellos conformaban lo que era el Senado. Entonces, la otra institución importante de este periodo republicano fue el ejército. Entonces, digamos que reconocemos como tres poderes. Está el ejército, está el Senado y está los magistrados, los cónsules. ¿Listo? Entonces, se puede decir que esa organización política en algo es como esos inicios de lo que conocemos nosotros como la república, o las diferentes repúblicas que se organizaron o en las que estamos organizados ahora, ¿no? Hay 3 poderes, no hay un poder absoluto dirigido por una sola persona que es el rey o el emperador, o sea, o una monarquía o un imperio, sino que es un estado donde los poderes se dividen de acuerdo a 3 ramas, digámoslo así. Entonces, en este caso sería la rama judicial, la rama eh, ejecutiva, puede ser, los cónsules, la rama que determina las leyes, que son los senadores, y el ejército, que es el que, digamos, imparte como las normas que dicta el Senado, ¿no? Entonces digamos que hay un equilibrio como de poderes y no está concentrado todo el poder de la ciudad-estado en una sola persona. ¿Listo? Entonces, eh, después digamos, en esa época, Roma conquista, en esta época republicana, Roma conquista y logra la subordinación de muchos pueblos alrededor
de esa ciudad, ¿no? Entonces logra una gran expansión eh, sobre la península, todo lo que es la península itálica, como los etruscos. Entonces se expanden hacia el norte, se expanden hacia el oriente, al occidente y atraviesan lo que es el mar Mediterráneo. Lo vamos a ver mucho más adelante, el mar Mediterráneo, y logran como apoderarse de todo lo que es la zona norte de África. Eh, entonces ahí encuentran enfrentamientos contra otros reinos como Cartago, el imperio del norte de África, que fue fundado por poblaciones como los fenicios. Entonces empiezan a cooptar todos esos territorios, ¿no? Estos enfrentamientos se conocen como las famosas guerras púnicas, que duran casi 120 años, entre el 264 y el 146 a.C. Y cuando Roma finalmente triunfa, se convierte en una gran potencia que domina todo el Mediterráneo. Entonces, el militar y político, que la mayoría conocen, eh, llamado Julio César, amplió esas fronteras de la República Romana y venció en una guerra civil digamos, a todos los que pretendían tumbarlo del poder, ¿no? Eh, Fue asesinado en el año 44 a.C., ¿no? Entonces, cuando asesinan a Julio César, que es el que logra, digamos, como unificar todo eso que se estaba gestando, eh, se desató otro conflicto por el poder entre Marco Antonio y Octavio, que era sobrino nieto de Julio César. Entonces, eh, realmente Octavio termina triunfando e instaura el imperio. Entonces, Octavio termina la república e instaura el imperio en el 27 a.C. El imperio va desde ese 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este periodo se caracteriza, el periodo imperial, se caracteriza por un gobierno unipersonal. Entonces ya pasamos de esa república donde había, o sea, primero el monarca, el rey, ciudad-estado, hay un consejo de ancianos, ¿sí? Elegían al monarca, pasan a una república donde hay, digamos, una división de poderes, digamos, un equilibrio, ¿no? Y se termina esa república y pasamos a un imperio donde el poder digamos, se concentra en una sola persona y es de carácter autocrático. El poder residía en la persona del emperador. Entonces ya por eso, como es un imperio, ya la persona que rige esos destinos se le denomina emperador. Y las decisiones no están sujetas a ninguna ley, ¿no? Entonces Octavio, quien adopta el nombre de Augusto, el primer emperador de Roma, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. ¿Listo? Entonces, vemos que ese imperio lo que trae es, en un principio, cierta estabilidad interna y una paz, ¿no? Que es lo que se conoce como la famosa paz Pax Augusta, ¿no? Y dura alrededor de unos 200 años, continúan enfrentamientos fronterizos. ¿Por qué? Pues digamos que porque el imperio se va expandiendo. La idea de lo que hablamos, los que fueron conmigo ayer en la clase de geografía histórica, que todo termina utilizándose, es esas fronteras móviles o esa energía que mantienen las diferentes civilizaciones. Entonces, lo que era Roma mantenía unas fronteras móviles bastante activas y una energía, pues, que mantenía ampliando su espacio vital, ¿no? Entonces, por eso era que el Imperio Romano se iba expandiendo, iba creciendo de acuerdo a lo que ellos creían que necesitaban para mantenerse como imperio. ¿Listo? Tras la muerte de Augusto, se sucedieron diversos emperadores hasta la disgregación del Imperio Romano de Occidente en el 476. ¿Listo? Entonces, el imperio creció hasta cierta época y después empezó a declinar. ¿Qué es lo que lleva? Y eso es lo que ustedes van a leer y van a trabajar en sus lecturas. ¿Qué es lo que lleva al decline? ¿Por qué declina el imperio romano? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que el imperio romano es de los imperios, y es el ejemplo a seguir, es el imperio que más ha durado, si no estoy mal, ¿no? Pues ahorita no estoy seguro si hay otros imperios en otros continentes, pero el que más se conoce es este imperio romano, que duró muchísimo tiempo, pero finalmente, y hay que tener eso en cuenta también para lo que es el estudio de la historia, los imperios no son eternos, ¿listo? Y los imperios suelen caer no por un enemigo externo, sino por problemas internos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede y lo van a, digamos, a profundizar ustedes en las lecturas? ¿Qué es lo que sucede con Roma? Pues debido a ese crecimiento exponencial que tuvo, digamos, sus fronteras,
que llegó a dominar todo lo que era el mar Mediterráneo y llegó hasta el Mar del Norte, parte del Atlántico, lo que era la península ibérica y todo eso, que en esa época pues, no se conocía todo eso así, digamos que, sino que pensaba que el mundo llegaba hasta ahí, pero tuvo una gran expansión, un gran dominio sobre casi toda Europa y sobre el norte de África y sobre el occidente de Asia. Entonces, eso también va generando ciertos problemas internos, cierto desgaste dentro de los mismos servidores del imperio, cierto desgaste dentro de los mismos pobladores de la ciudad de Roma, por la corrupción, por todo lo que se va presentando dentro de la misma administración imperial, ¿no? Entonces, por eso se dice que los imperios no se acaban, no los acaban los enemigos externos, sino los enemigos internos o la misma, o los mismos problemas internos de ese imperio. ¿Listo? Entonces, el último emperador fue Rómulo Augustulo, que es el último emperador de ese imperio romano de Occidente. Entonces, el imperio romano se divide en dos, y se divide en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, que es el que siempre ha gobernado, que es Roma, como tal, desarrollo la ciudad de Roma, cae, y, y, el Imperio Romano de Oriente, que es lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que se había constituido después de esa división del imperio a partir del año cuarto después de Cristo, se perdura hasta el siglo XV después de Cristo. Y ahí pues parte de los historiadores determinan que con la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino se acaba una era y empieza la otra que es la Edad Media. ¿Listo? Pasamos de la Edad Antigua a la Edad Media. Entonces, estas digamos que son las tres principales periodos de la antigua Roma. Entonces tenemos monarquía del 753 al 509 a.C., la República del 509 a.C. al 27 a.C. y ese imperio que es del 27 a.C. al 478 después de Cristo. Lo que más conocemos nosotros del imperio romano, pues por todas las, digamos que por todo lo que en cuestiones de religión y de cine nos han mostrado, y por eso la gente piensa que todo el tiempo Roma fue un imperio, ¿no? Roma fue una, tribus que se unieron, fueron creciendo, y también tuvo unas etapas en las que cambió digamos, su manera de gobernarse. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Monarquía, república e imperio. Con el imperio termina, digamos, esta civilización. Aquí en este mapa podemos ver para el año 50 antes de Cristo cómo estaban las fronteras que tenía el imperio y cómo estaba el mundo, ¿no? Pero entonces aquí tenemos en este color como rojito, como creencia. Sí, digamos que más o menos ahí fue donde como que ¡pum!, absorbieron a Grecia. Y ahí empieza, digamos, como la, a captar toda la cultura griega. Entonces, por eso vamos a ver el panteón de dioses griegos, son los mismos romanos. El panteón de dioses romanos son los mismos griegos, pero en latín, ¿no? Entonces cambian los nombres, pero son los mismos dioses. Y empiezan a utilizar, digamos, también muchas culturas y empiezan como a hacer esa unión entre las culturas que van absorbiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que era el Imperio Romano hasta el año 50. Esto ya es como la parte de la República. Eh, Aquí, digamos, en América ya tenemos estas civilizaciones, y aquí las diferentes civilizaciones que se van presentando a través. Entonces tenemos el Alto Egipto, Medio Egipto, tenemos lo que quedó del Imperio Persa después de la desintegración, después de la muerte de Alejandro Magno, todo lo que es esta la península itálica, aquí lo que era Grecia, y parte de esto, todo esto es el Imperio Romano. Todavía esta parte no ha sido conquistada, ni lo que es Egipto, ni todo esto acá. Recordemos que todo esto, hasta casi la mitad de lo que es la isla británica, hizo parte del Imperio Romano, ¿no? Toda esta parte, hasta, digamos, esta zona donde existían las tribus bárbaras del norte de Europa, que no dejaron avanzar el Imperio Romano, pero todo lo que es esta zona, todo esto, todo esto era parte del Imperio Romano. Bueno, esta parte aquí, la península de Anatolia, todo esto acá, ¿listo? Pero de aquí para allá ya había otros imperios, otras civilizaciones que se encontraban también en crecimiento. Aquí tenemos lo que es el imperio chino, o la cultura china, que va también en crecimiento.
Eso, si vamos a mirar, mucho más grande que era Roma en el año 50, ¿no? Lo que es la dinastía china. Entonces, lo que pasa es que lo que nosotros más conocemos es el Imperio Romano o todo lo que es la civilización romana precisamente pues por el eurocentrismo de los estudios históricos, ¿no? Pero como yo les decía alguna vez, nosotros conocemos esto y manejamos esto porque, digamos, este pequeño continente fue el que influenció todo lo que nosotros conocemos acá, pero poco conocemos de eso que eran mucho más avanzados, podemos decirlo, eh, que nosotros de aquí nadie colonizó estas tierras. Entonces, todo lo que conocemos de aquí hasta ahora es la verdad que todavía estamos estudiando. Y de África aún menos conocemos. Entonces, digamos que ya como ustedes como historiadores o futuros historiadores, sería chévere que investigaran y trabajaran también qué influencias tenemos esta cultura de aquí, digamos, de estas civilizaciones, sobre todo de Asia y de África. Porque no solo, digamos que nosotros no solo tenemos influencias de los europeos, sino que también existen muchas influencias de lo que es Asia y África, ¿no? Entonces, sería chévere llevar a cabo investigaciones de ese tipo. ¿Qué tenemos nosotros tanto de Asia o de África? ¿Listo? Entonces, este era el mundo en el año 50 antes de Cristo. Sí, no solo la esclavitud o por los esclavizados, ¿no? Sino también por las culturas, toda la cultura que ellos nos trajeron a nosotros. ¿No? Recordemos que muchos de, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de la música, si nosotros tenemos ciertos instrumentos como eh, flautas que eran de origen indígena, de los indígenas que estaban asentados acá, todo lo que es la percusión viene de la cultura africana. ¿Listo? Entonces hay que mirar, porque parte de la cultura de nosotros es una unión de indígenas con europeos, con africanos. Entonces, eso es lo chévere. Y mucha de esa cultura de África también viene de Asia, ¿no? O mucha de esa cultura que tienen los asiáticos. Recuerden que el primer ser humano vivió en esta zona, en África, y empezó a expandirse y a caminar por todos esos territorios. ¿Listo? Entonces, África nos puede ofrecer a nosotros muchas respuestas. No sé si todavía existe, hay un estudio que es en la National Geographic, cuesta un poquito, ¿no? Pero si uno averigua, uno puede mandar una muestra de sangre y a uno le dicen de dónde vienen los antepasados de uno. Y la mayoría ha tenido compañeros que han hecho eso, y la mayoría de los antepasados de esos vienen de África. Entonces, cuando las queremos como tirar de muy blancos o de muy raza pura, que no queremos tener ningún gen de África, resulta que todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Entonces, es importante tener eso en cuenta. A Harari, sí. Ahora sí, el libro que han leído ese de Animales a Dioses, ese libro es excelente para tener en cuenta todo esto. ¿Listo? Bueno, entonces, ya vimos todo lo que es el, la monarquía, la república y el imperio romano. Entonces, vamos a mirar hacia grandes rasgos por qué se da la caída del imperio romano, ¿no? Digamos, estoy explicando el tema que se va a trabajar en en la actividad, entonces por eso hago digamos, una explicación así bastante rápida. Ustedes ya se adentran con sus lecturas, con sus textos, para mirar todo sobre la civilización romana, ¿no? Entonces, la idea es, a grandes rasgos, tener en cuenta que fácilmente uno podría hacer un semestre completo sobre Imperio Romano o sobre civilización romana, como civilización griega, como antiguas civilizaciones, Mesopotamia, bueno, todas estas civilizaciones. Entonces, aquí es a grandes rasgos lo que vamos a ver. Eh, digamos que se habla de esa caída del Imperio Romano con el último emperador, que fue Rómulo Augusto, que gobernó un año y tenía solo 15 años cuando fue el último emperador, ¿no? Se conoce el Alto Imperio Romano y el Bajo Imperio Romano. Cuando se da el Bajo Imperio Romano, que es a partir del siglo III después de Cristo, Roma comienza a atravesar unos conflictos internos, entonces una rebelión es lo que les decía. Los imperios acaban desde adentro, no por enemigos externos.
las rebeliones en diferentes regiones del imperio, invasiones de otros pueblos, en las fronteras, enfrentamientos entre diferentes jefes militares por las posiciones de poder. Entonces esta guerra constante arruinaba cosechas, consumía economía, y también se daba todo ese proceso de corrupción que se va dando en estas altas esferas de poder. Cuando ya no hay quien controle, entonces hay una corrupción también rampante que acaba con cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, toda esta guerra, todo esto, digamos, a finales del siglo III, hay un emperador que se llama Diocleciano, que impulsa la división del imperio en dos regiones, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Entonces, este emperador lo que hace es como para divide, es mucho más fácil gobernar. Entonces, si hay dos emperadores gobernando el Imperio Romano, pues es mucho más fácil que se pueda gobernar. Pero, ¿qué sucede? Para acabar, digamos, todos esos problemas de la sucesión y todo eso, entonces, listo, vamos a dividir el imperio para administrarlo más fácil y que se acaben esos problemas internos entre nosotros para dar quién gobierna qué. ¿Listo? Y eso es lo que sucede a finales del siglo III. Eh, cada región estaría gobernada por un emperador, Augusto César, ¿no? Como se conocía a esos emperadores. Entonces hubo varios momentos de reunificación, pero la división imperial terminó imponiéndose y quedaron fraccionados en dos imperios. ¿Listo? Entonces, hacia finales del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente comenzó el proceso de declive definitivo, todo lo que les decía. Tanto los conflictos internos debilitan, entonces hay un ejército que por estar pendiente de los conflictos internos descuida digamos, las fronteras con otras civilizaciones. Entonces esas fronteras empiezan a ceder, empiezan a ser perdidas por el Imperio Romano de Occidente. Y eh, digamos que ese control interno también se va minando y finalmente esas civilizaciones que invaden a Roma terminan acabando con el Imperio Romano de Occidente. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, con la capital que es Constantinopla, se estabiliza y se enriquece, se mantienen hasta cierta época, ¿no? Entonces, en el 476 acaba el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente se va hasta 1453. ¿Listo? El Imperio Romano de Oriente continúa siendo una potencia y está, digamos, el último emperador, el emperador que termina dominando y es el emperador que termina reconociendo más adelante lo que es el cristianismo como una religión oficial y como deja de perseguir a los cristianos, es el Constantino, ¿no? Y funda la capital que es Constantinopla, que fue conquistada en 1453 por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es ese imperio que les voy a mostrar aquí en el mapa que está acá. El Imperio Otomano es el que se desarrolla en toda esta zona y termina dominando toda esta zona de acá. Todo ese Imperio Otomano. El Imperio Otomano va a durar desde ese 1453 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que es donde caen los grandes imperios. El Imperio Otomano es uno de esos imperios que cae en esa época. El Imperio Otomano llega a dominar toda esta zona, ¿no? Y se empiezan a dar movimientos nacionalistas, panarabistas o arábigos que quieren digamos, la independencia de los otomanos, el imperio que son los turcos, que digamos que toda esta zona no todos profesan la misma religión, no todos tienen las mismas culturas, pero ese imperio otomano termina dominando todo esto hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, mire todo lo que duró también el imperio otomano, de 1453 hasta 1918, duró dominando toda esa zona. ¿Listo? Entonces ya con esa caída del imperio romano de Oriente, ya se puede decir que termina el imperio romano como tal, y empieza una nueva etapa, una nueva era, una nueva edad, que es la Edad Media. Listo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a grandes rasgos, esto es, digamos, lo que es la civilización romana. Ustedes en sus lecturas van a poder encontrar mucho más, eh, digamos, detalles de los estudios de los historiadores. Digamos que de la civilización romana ustedes pueden encontrar gran cantidad de escritos, ¿no? Porque se ha investigado demasiado sobre el imperio y se siguen encontrando cosas sobre lo que es la civilización romana. Bueno, entonces es importante que ustedes lean esas, digamos, las lecturas que están ahí son muy buenas
le dan a ustedes una visión de lo que es el imperio, lo que es la civilización romana, perdón, y, digamos que esas investigaciones históricas, esos historiadores especialistas en esta civilización, les pueden dar a ustedes más luces sobre sí, cuál fue la caída, por qué fue que cayó el imperio romano, qué permitió que el imperio romano creciera como creció y llegara a ser uno de los que dominara por tanto tiempo la historia del Mediterráneo y que influyera también en... Es la hora que si ustedes van a mirar, por ejemplo, lo que se conoce como el derecho romano, es algo que todavía se enseña en las universidades para los que estudian la carrera de derecho, ¿no? Entonces, y parte de la organización del Senado y de los ciertos poderes está, digamos, basado en, esas, en esa organización política y administrativa que tenía la civilización romana. Entonces, fueron muchos los aportes de esa civilización a lo que tenemos en estos momentos en el mundo. Entonces, que disfruten esas lecturas, se van a aprender mucho sobre esa civilización y la idea es que pues, ustedes trabajen esas lecturas para desarrollar el trabajo o la actividad que tienen que entregar en el, en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a consultar las lecturas que tenemos sobre la civilización romana. ¿Listo? Recuerden, es una sola lectura. Además, porque en este periodo intersemestral, este es mucho más cortico, ¿no? Estos son 8 semanas y si ustedes se dan cuenta, el tiempo es corto para hacer los trabajos, para participar, para... Entonces es bueno que ya hayan empezado a leer para mirar y desarrollar sus actividades. Entonces se consulta los materiales que se sugieren, se va a hacer una infografía con con el examen de las principales características del Imperio Romano. Entonces, van a hacer una infografía. Ustedes ya vieron más o menos la infografía que yo les monté en el foro, ¿no? Es una infografía que tiene poquito texto, pero tiene mucha información gráfica que es importante, que es, impacta y que le enseño, digamos, le da los datos que necesita, porque es una información sintética. Y la idea es que esa información sea importante para que uno la tenga de primera mano, ¿no? Entonces, realiza una infografía con esas principales características del Imperio Romano. El paso 3 sería esa participación en el foro, que es importante. Recuerden que esa participación en el foro está en la rúbrica de evaluación. Entonces, si ustedes no participan en el foro, pues digamos que esa nota ustedes la van a ver disminuida porque no hay una participación en ese foro. Y la participación en el foro no es el último día. Días anteriores, con eso sus compañeros pueden comentar, pueden realimentar, lo mismo que yo puedo comentar y puedo realimentar esa participación. Bueno, entonces participan en el foro como, comparten la infografía y digamos que comentan. Ya ahorita leo y contestamos las preguntas. ¿Listo? Comparten la infografía y también, digamos, comentan los trabajos de sus compañeros, que es importante también porque hagan de cuenta que el foro es como el salón de clase, sino que pues, no estamos todos en un salón de clase sentados viendo al profe cómo dicta la clase, ¿no? Sino que estamos ahí. Entonces, cualquier cosa que hizo un compañero, pues, bueno, que ustedes alguna vez estuvieron en un salón de clase, cualquier cosa que hizo un compañero, alguno de ustedes lo puede comentar, lo puede reforzar o lo puede debatir. ¿Listo? Es la misma historia. ¿Listo? Comentar eh, eh, los aportes de sus compañeros. El paso 4 de esa actividad, el texto. Entonces se va a elaborar un texto de mínimo 1000 palabras en el que responde a la pregunta orientadora. La pregunta orientadora ya está publicada tanto en la guía como cuando yo habilite el foro. ¿Listo? Esa, ¿qué voy a tener en cuenta yo ahí? Lo que se va a tener en cuenta. Porque ustedes ya tienen que empezar, como les decía, cuando hablamos en geografía histórica, lo mismo. El historiador tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a manejar normas de citación. Bueno, aquí se manejan normas APA, pero si van a trabajar o van a publicar ustedes en alguna revista indexada, hay ciertas normas que se tienen que manejar. Entonces está en Contec, está normas APA, norma de Chicago, bueno, en fin, tiene que aprender a manejar todo ese tipo de normatividad para escribir. Entonces una jerarquía de títulos, una tipografía, unas sangrías, ¿cómo se llama? Unas márgenes, hay que aprender a citar y colocar cuadros, imágenes, citar textos largos, textos cortos, todo ese tipo entonces, de escritura y todo ese tipo de situaciones tienen que manejarlas ustedes en un trabajo para entregar. ¿Listo? No es entregar ahí
un escrito y ya, no. Tiene que tener una portada, todo eso se tiene en cuenta, ¿listo? Yo me doy cuenta de todo eso cuando entregan un trabajo, ¿entendido? El trabajo o el texto tiene que ser mínimo de 1000 palabras y que responda a la pregunta orientadora. Cuando ustedes van a responder a esa pregunta orientadora, tienen que utilizar los referentes que se están trabajando y si quieren utilizar otros referentes, mejor, para argumentar esa respuesta, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque todas las ideas para responder esa pregunta, ustedes las han leído de algún lado. Entonces, cualquier idea textual o cualquier parafraseo se tiene que citar. ¿Listo? Porque he visto trabajos que no citan a ningún autor. Y ahí les escribió, hay que citar a los autores. Porque es que esas ideas las sacan ustedes de algún lado. Eso no es que, sí, yo lo leí y lo pongo en mis palabras. Eso se llama parafrasear. Pero eso lo dijo otra persona. ¿Listo? Porque ustedes no han realizado investigaciones sobre, por ejemplo, los trabajos que revisé sobre la antigua Grecia o el periodo helenístico. Como ustedes no han realizado investigaciones en campo, sino han leído lo que otros han investigado, entonces eso lo tienen que citar ustedes, ya sea de manera, cuando lo citan de manera textual, que es lo que dice el autor tal y como ustedes lo cortan y copian, y cuando ustedes parafrasean es que leyeron y con sus palabras reinterpretan eso que dijo otro autor, pero es la idea y la investigación de otra persona, entonces por eso tienen que citar con un parafraseo. Entonces, para saber cómo se hace eso, tienen que leer las normas APA, que acá en cada uno de los chats que yo compartí, tanto de geografía histórica como de procesos y problemas, compartí el archivo de las normas APA, séptima edición que maneja la universidad, precisamente para que ustedes las miren, las estudien y utilicen eso para entregar sus trabajos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta todo eso. Listas de referentes bibliográficos. Se colocan las listas de los libros o los textos o los autores que ustedes utilizaron para argumentar lo que están en el cuerpo del trabajo. No es colocar un listado ahí de libros y ya. No. En la lista de referentes bibliográficos son esos referentes que utilicé yo para contestar la pregunta y que deben estar, los que están listados aquí tienen que estar citados en el cuerpo del trabajo. Claro. Entonces, después de que ustedes hagan esto, van a entregar el documento. Van a cargar el documento con todas las especificaciones que se indican en la guía y lo van a cargar en el entorno de evaluación. ¿Listo? Esos son los pasos que ustedes van a seguir. Consulta de referentes, escogen uno, hacen la infografía o, digamos que en este caso, hacen la infografía sobre las principales características del Imperio Romano. En este caso, pues, si quieren leer varios y utilizarlos para hacer la infografía, bien. La participación, entonces la infografía la comparten ustedes en el foro, comentan los aportes de sus compañeros. El texto es un texto de mínimo 1000 palabras y van a utilizar los referentes para responder esa pregunta orientadora. Cuando tengan todo eso, hay unas especificaciones en la guía de actividades para entregar ese trabajo. Entonces, tiene que haber una portada, una introducción, un cuerpo del trabajo o la respuesta a la pregunta orientadora. Me imagino que, si no el link de la infografía, eh, pueden, digamos, también anexar la infografía para revisarla. ¿Listo? Pero la infografía, digamos, lo que yo ya la he revisado anteriormente, ¿en donde? Pues en el foro. ¿Listo? Y montan en unas conclusiones y los referentes bibliográficos. Y montan ese trabajo en el entorno de evaluación. ¿Claro? Mira, este es de donde saqué las imágenes y toda la presentación. Entonces, vamos a mirar. Ahí tengo la guía aquí para. Acá la tengo descargada, ¿no? Lo buscamos a ver. Para que miremos aquí aprendizaje 3. ¿Listo? Aquí está la guía. Entonces, la guía de 3 genética del Imperio Romano. Entonces, aquí está. Miren. ¿Sí están viendo ahí en la pantalla, sí? Bueno, primero que están viendo. Entonces, se elabora el texto. Gracias, Alfonso. Elabora el texto. ¿Cuál es la pregunta orientadora? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano? ¿Listo? Entonces, esa va a ser la pregunta orientadora para responder y van a ser el texto de mínimo 1000 palabras. ¿Claro? Aquí están los textos que ustedes van a consultar para responder esa pregunta orientada. Entonces, paso a realizar la consulta, lo mismo que lo expliqué ahorita. En el entorno correspondiente, de forma individual, el documento Word que contenga portada, introducción, infografía, texto sobre las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano, conclusiones y bibliografía, todo con normas APA.
¿Listo? Ahí está claro lo que tienen que hacer. Ya lo otro es, y revisar pues esa, digamos, la rúbrica de evaluación para que ustedes tengan claro qué es lo que se les va a calificar. ¿Listo? Bueno, entonces me dice Alfonso, habla sobre las tribus australianas y como, ah, sí. No, ese libro es excelente, yo me lo leí ya y es muy bueno, el de Harari. Y si lo pueden leer en algún momento de ocio, además que es entretenido, como le explica todo, y ya, o sea, lo que hace es sintetizar toda la historia de la humanidad en un libro, que es complicado, pero él lo hace, digamos, lo hace chévere, y explica desde la arqueología y antropología eh, muchas cosas que para uno son. Bueno, los otros temas que hemos ido abordando, aparte de los materiales sugeridos, también he estado leyendo. Sí, digamos, las fuentes que tienen ahí son las que uno sugiere porque digamos que son buenas. Pero si ustedes quieren utilizar otras, utilicen otras. O sea, entre más, digamos, utilicen fuentes para argumentar esa respuesta, muchísimo mejor. O sea, un artículo, por ejemplo, cuando uno escribe un artículo académico para una revista, siempre van a exigir un número mínimo de fuentes, pero entre más fuentes utiliza uno para argumentar y para sustentar una tesis que uno va a sustentar en un artículo, mucho mejor. A uno le exigen más o menos 12 de 12 a 15 fuentes para sustentar un artículo de un artículo académico en una revista, en una publicación científica. Entonces, pero si no tiene más, yo he visto artículos que tienen una cantidad, más de 30, pues, porque muchas veces necesita argumentar demasiado. ¿Listo? Pero eso sí recuerden, hay que citar, hay que aprender a citar, hay que aprender a organizar eso. Si van a utilizar IA, porfa, que yo sé que lo utilizan, que sea para corrección de, de redacción, no que les hagan, ¿no? Sería chévere que ustedes leyeran y se pusieran en el trabajo de escribir, y así aprende uno, ¿no? Pero muchas veces uno necesita que también, no todo el tiempo se escribe correctamente, entonces la IA ayuda porque muchas veces todavía se presentan errores de redacción. Lo mismo que hágame un ensayo para responder esta pregunta, y muchas veces, ¿sí? Y le pasan a uno porque me ha pasado, he revisado trabajos así, donde no revisan ni siquiera qué fuentes pueden, y uno va a mirar y esas fuentes ni siquiera existen. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, por eso es mejor que ustedes consulten las fuentes y las incluyan y escriban sobre lo que leyeron en esas fuentes. ¿Listo? Es la mejor manera para que ustedes desarrollen una actividad bien argumentada y conozcan ustedes sobre lo que están trabajando. Dime, Juliana. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Profe, tengo una duda con respecto a la CIPA y es a la réplica. Usted decía en la clase de geografía que pues asistir a la CIPA da un puntaje. La réplica es la misma actividad que se hace en la primera. Sí, por eso se llama Ah, ok. réplica. Es que les explico porque este curso también tiene CIPAs, digamos, primera sesión o la réplica de la primera sesión. Como hay algunos estudiantes no pueden asistir a la primera sesión, entonces se hace una réplica, que es lo mismo y también da puntaje, ¿no? Entonces, por eso les decía, ustedes pueden asistir a la primera sesión y a la réplica de la 2 y hacen 50 puntos, ¿no? O pueden asistir a las dos réplicas y hacen 50 puntos, o pueden asistir a las dos sesiones y hacen 50 puntos. Pero no es asistir por ejemplo, los que asistieron ayer al CIPAS de Geografía Histórica y asisten el lunes a la réplica, pues van a escuchar lo mismo que yo dije ayer, si me entienden. Entonces, pues que la idea es que ustedes profundicen, claro que si quieren, pues, pero escuchar una misma carreta como que, no sé, no sé cómo les parezca a ustedes, pero si yo la escuché, es más, puedo mirar la grabación, si quieren la grabación la subimos y ustedes la estudian ahí, ¿listo? Para reforzar cositas, que muchas veces uno no le queda, o sea, apuntar todo lo que un profesor le está diciendo a uno es complicado. Y por eso a mí este sistema me parece chévere porque uno puede realizar grabaciones. En cambio, cuando yo o sea, yo diga que tengo clases en la Nacional y tuve clases en la Nacional de Historia, y yo diga que estoy haciendo el doctorado, pues uno no puede grabar las clases y nada. Entonces uno lo que medio apuntó de lo que dijo el profe, si no, ya ustedes tienen, digamos, la facilidad de poder revisar la grabación de la conferencia, del CIPAS, las veces que sean necesarios. Entonces, aprovechen eso. ¿Listo?
Voy a Listo, intentar, profe, muchas gracias. ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a subir, me lo voy a apuntar por acá, y lo voy a subir al foro, para que ustedes lo tengan en el foro, ¿listo? Puedan revisar esa grabación, pero que no se me olvide. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo puedan estar estudiando las veces que sea necesario, porque hay muchas cosas que se le van a uno rapidísimo. Entonces, digamos que esta es la ventaja de este sistema, de poder tener clases grabadas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, aporte, inquietud, bueno, no sé, sobre el tema, que es bastante interesante? Si quieren recrearse también hay cine, pues digamos que el cine vuelve, dígame, Alfonso. Sí, que cuando vi lo del tema de la caída del Imperio Romano, pues digamos que yo he sido muy diletante pues en el tema de la historia y muy lector y una de las razones por las que me matriculé es poder estructurarme en esa parte, ¿cierto? Ajá, Y entonces hay un tema ahí que también es transversal y es el de la economía y el de la inflación que tanto vemos hoy en día, cómo se vio en esa época con la forma en que rebajaban las monedas de plata para los ejércitos, ¿cierto? sí. No sé si tocar ese tema económico es válido dentro de esas causas que contemplamos pues para el trabajo de la caída del imperio. Sí, claro. Digamos que, yo le digamos una pincelada de lo que puede ser las causas del imperio, de la caída del Imperio Romano, pero dentro de esas causas, claro, hay un factor económico, de esos factores económicos que van debilitando las economías de esos imperios. Y se lo voy a poner, digamos, no sé si va a sonar anacrónico, pero todos los imperios tienen, digamos, una misma dinámica. Y ese imperio romano de esa época eh, funcionaba y todos los imperios tienen las mismas dinámicas de crecimiento y de, digamos, de manejo de los territorios que van cooptando, ¿no? Y si vamos a mirar, siempre hay un problema político, hay un problema social, hay un problema económico que debilita a esos imperios. ¿Qué estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, con Estados Unidos, que ha sido el imperio dominante durante, ¿qué?, 200 años? Hay un problema económico con este país, ¿no? Y todo lo que está haciendo es para tratar de volver a ser ese país dominante del mundo contemporáneo, ¿no? Pero como se ha encontrado con otros que también van creciendo, y creo que por ahí eh, lo dijo el presidente chino con respecto a esa reunión con Trump, ¿no? sobre, es que se me olvidó el término de, hay imperios que van naciendo y otros que van cayendo, ¿no? Entonces, y fui muy diciente, ¿no? Entonces, y dentro de eso está la economía, y lógicamente dentro del Imperio Romano, digamos que el manejo económico de un imperio tan extenso como fue ese, en algún momento tuvo que haber minado la economía interna y todo lo que implica esto. Entonces, claro, el tema sería muy chévere que lo tocara de todos los aspectos. Si lo puede hacer, muy chévere, Alfonso. Gracias, Excelente. profe. Listo. Bueno, sí, las cosas quedan por su propio peso, Luisa, exactamente. Y lo que les digo, los imperios no son eternos y nunca se van a acabar, o sea, nunca los van a acabar, esos imperios nunca los van a acabar los, eh, los enemigos externos, siempre se van a acabar desde adentro. Y vamos a ver que va a haber un imperio y vamos a ver nacer otro, hay que quererlo. Entonces, todo es cuestión de tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, si ustedes no tienen más preguntas o inquietudes o aportes, entonces dejamos aquí. Voy a subir esta grabación al foro de noticias para que la puedan, eh, digamos, examinar y revisar por aquello de las instrucciones del trabajo y eso. Y cualquier cosa, lo que les digo, en el momento que yo pueda responderles a ustedes, yo les respondo lo más rápido posible a través del Teams. Ahí están los grupos del Teams, si pueden preguntar por ahí para que yo les responda y de una vez se le aclara dudas a otros compañeros que no escriben. ¿Listo? Entonces, ahí estoy yo pendiente. ¿Vale? Entonces, que pasen buena tarde, feliz fin de semana y nos estamos hablando, entonces nos vemos, bueno, no sé,
Nos vemos en la réplica de Geografía Histórica del CIPAS el lunes, los que no estuvieron. Y un feliz fin de semana, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego.